A ver, ¿se imaginan un mundo donde Facebook, sí, Facebook, contrataba periodistas, pero no para escribir, sino para enseñarles a otros periodistas a usar su propia plataforma? Parece raro, ¿no? Bueno, hoy vamos a viajar justo a ese momento, por ahí del 2011, para desentrañar cómo las redes sociales no es que solo cambiaron el periodismo, no, 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 lo reinventaron desde cero. Y para que se entienda la magnitud del terremoto, empecemos con esta frase de la época. Los perfiles que se demandan apenas tienen una correspondencia exacta con algún plan de estudios universitario. O sea, lo que se estaba pidiendo en la calle, en la industria, no tenía nada que ver con lo que se enseñaba en las aulas. Las universidades de repente se quedaron completamente descolocadas. Ok, vamos con el primer punto, una nueva descripción de puesto. Porque esto no fue una discusión académica, ¿eh? Se vio en algo súper concreto, en las ofertas de trabajo. De un día para otro empezaron a aparecer puestos que nadie había visto antes. Miren este ejemplo, es buenísimo. Principios de 2011. Facebook, en Nueva York, publica una oferta de trabajo buscando un Journalist Program Manager. A ver, detengámonos un segundo a pensar en lo raro que sonaba eso. Facebook contratando a un periodista, y no para que escribiera noticias, sino para que gestionara un programa. Era algo totalmente nuevo. Y bueno, ¿qué demonios hacía un Journalist Program Manager? Pues fíjense en las tareas. Nada de salir a la calle a buscar la noticia, ¿eh? Era diseñar estrategias para que los periodistas usaran mejor Facebook, documentar mejores prácticas, ir a congresos, asesorar a los grandes medios y hasta hacer de puente con las facultades de periodismo. Era una mezcla rarísima de estratega, de consultor, casi de profesor. Y este cuadro lo resume de maravilla. Por un lado, el periodista de toda la vida, título universitario clave enfocado en su medio, la tele, la radio, el periódico, y con una carrera más o menos predecible. Y por el otro, este nuevo comunicador. Para él, el título era solo el inicio. Tenía que entender todo el ecosistema digital, y de repente cosas como la pasión, la actitud, los proyectos que se hacían por cuenta propia empezaban a importar, y mucho. Ya no era solo un periodista, era un conector entre los medios, la tecnología y la gente. Vamos al segundo punto que es fascinante, el periodista como marca personal. Porque claro, si el perfil cambiaba, también tenía que cambiar la forma en que los propios periodistas se veían a sí mismos y a sus carreras. Y esta pregunta se convirtió de la noche a la mañana en la pregunta del millón. ¿Qué estás haciendo para cambiar lo que Google dice de ti? Uf, qué fuerte. De repente, la reputación profesional ya no estaba solo en el trabajo hecho, sino en los resultados de una búsqueda en Google. Y la regla era simple. O controlabas tu propia narrativa digital, o alguien más, o el propio algoritmo, la iba a definir por ti. Nació entonces el concepto de identidad digital. Y no era solo tener un perfil en una red social, era un mosaico, una suma de todas tus huellas en Internet, tu blog, si tenías uno, tus perfiles, los links que compartías, los comentarios que dejabas, y súper importante, lo que los demás decían de ti en línea. El currículum de papel de repente se sentía como una reliquia del pasado. Y en el centro de todo este nuevo universo, el epicentro de esta identidad digital, estaba el blog. Para muchísimos profesionales, el blog personal se convirtió en la herramienta definitiva para construir y mostrar quiénes eran. Y ojo, que esto no era solo por amor al arte. Podía ser un negocio, y uno muy bueno. Miren este número, $14,000. Eso fue lo que el famosísimo periodista Jeff Jarvis calculó que había ganado con su blog Buzz Machine en un solo año, en 2007, y eso era nada más que en publicidad directa. Pero lo más increíble, como el propio Jarvis decía, no era el dinero. Escuchen esto. Buzz Machine es lo que me llevó a ser designado profesor a trabajos de consultoría e invitaciones para ser conferencista. O sea, el blog era su carta de presentación, su currículum viviente. Era la máquina que le generaba oportunidades que el dinero no podía comprar. Tercer punto. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante. No solo cambiaron los periodistas, cambió algo mucho más profundo, la idea misma de qué es una fuente de noticias. Para entender esto, vámonos a un caso muy dramático. 30 de octubre de 2008. Explota una bomba en la Universidad de Navarra en España. Y la ironía es que ahí mismo había una de las facultades de comunicación más grandes del país. Este evento nos va a mostrar perfectamente cómo el poder de la información se movió de las redacciones a la gente. Ahora fíjense en esto. Después de la explosión, ¿saben cuántas fotos de testigos presenciales recibieron los dos periódicos más importantes de España? Miren el número. 8. Solo 8 fotos. Entre los dos.
Y mientras tanto, en Twenty, que era la red social popular entre los jóvenes en ese momento, más de 200 fotos. La diferencia es brutal. La noticia, la cobertura real, no la estaban haciendo los periodistas, la estaban haciendo los propios estudiantes, en tiempo real, desde sus teléfonos. Y este no fue un caso aislado, para nada. Miren esta cronología de un accidente aéreo en Ámsterdam. A las 10:26 de la mañana, un testigo tuitea la noticia. 4 minutos después, ya hay un hashtag Schiphol, que agrupa toda la información de la gente que está ahí. Y las agencias de noticias de toda la vida aparecen a las 10:45, casi 20 minutos después. Twitter no fue una fuente, fue la primera fuente. Y bueno, todo este nuevo orden informativo, donde la información fluía por otros canales, encontró su máxima expresión en organizaciones como Wikileaks. De repente, aparecieron actores 100% digitales que tenían el poder de poner en jaque a gobiernos y a los medios de comunicación más grandes del planeta. El modelo de Wikileaks, sobre todo con el famoso Cablegate, fue una auténtica revolución, porque no se limitaron a soltar la información y ya. No, crearon una red de distribución. Miren la tabla. Ellos, Wikileaks, eran la fuente. Y sus socios para analizar y difundir todo eso eran nada más y nada menos que The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, los periódicos más respetados del mundo. Se invirtieron los papeles por completo. Bueno, llegamos a la parte final. El futuro es una red. Porque después de todo esto, la gran pregunta es, ¿cuál es la lección? Y la respuesta es que no se trataba solo de aprender a usar Twitter o Facebook. El cambio era mucho más profundo. Se trataba de adoptar una mentalidad, una filosofía completamente nueva. Y esta nueva filosofía lo cambió todo, hasta la forma en que se creaba el conocimiento. Antes, el camino era súper lento y cerrado. Una idea nacía en una revista académica, la discutían 4 expertos y, con suerte, años después llegaba al público. ¿Y ahora? Ahora un concepto podía nacer de un simple hashtag en Twitter como este, hashtag la nueva noticia, y ser construido entre todos, en tiempo real, por una comunidad de gente en todo el mundo. De cerrado a abierto, de lento a instantáneo. Incluso la plata, la financiación del periodismo, cambió. Empezaron a surgir modelos como el crowdfunding o financiamiento colectivo. La idea, simple pero poderosa, que la propia comunidad pague directamente por las historias que quiere leer. Plataformas como Spot.us ponían en contacto a periodistas con ciudadanos para que estos últimos pudieran literalmente encargar un reportaje sobre un tema que les importaba. La audiencia ya no era solo consumidora, ahora también podía ser la que daba la orden. Y con esto llegamos al que quizá es el punto más importante de todos, la gran lección. Y se resume en esta comparación. Por un lado, está la idea de tener un departamento de redes sociales. O sea, una persona o un equipito cuyo trabajo es publicar cosas. Y por otro, la idea de ser un medio social. La diferencia es abismal. En el primer caso, es un canal más para escupir contenido. En el segundo, es parte del ADN de todos en la redacción, una herramienta para escuchar, para conversar. The New York Times lo entendió tan bien que llegó a eliminar el puesto de editor de redes sociales para que esa lógica impregnara a toda la organización. Así que cerramos con la pregunta que lo resume todo. Una pregunta que sigue siendo increíblemente relevante hoy. ¿Qué necesita el periodismo? ¿Necesita un editor de redes sociales, una persona que gestione las cuentas? ¿O necesita en su totalidad convertirse en un medio social? Dicho de otro modo, ¿son las redes sociales una tarea más en la lista? ¿O son la esencia misma de lo que significa comunicar en nuestro tiempo?